mi esposa me engañó con mi mejor amigo. Conocí a mi esposa, la llamaremos Sue, en la universidad. Ambos teníamos 18 años en ese entonces. Desde nuestra primera cita hubo química inmediata y en cuestión de semanas ya nos decíamos te amo. En realidad, fue ella quien me persiguió, pero me alegré muchísimo de que lo hiciera. Compartimos nuestras inseguridades y secretos más profundos. Y cuando su padre falleció en su último año de universidad, estuve con ella durante todo el proceso. Su padre tenía cáncer de páncreas, y cuando fue hospitalizado, pasaba las noches con ella en el hospital para que no estuviera sola. Juntos superamos esa etapa, lo que fortaleció enormemente nuestro vínculo. Me dijo que no sabía qué habría hecho sin mí. Me llamaba su alma gemela. Sabía que me casaría con ella y, efectivamente, le propuse matrimonio 2 años después de graduarnos. En ese momento, mi vida no podía ser mejor, me casé con la mujer de mis sueños, conseguí un trabajo bien remunerado justo después de la universidad y nuestras familias nos adoraban. Mi mejor amigo, lo llamaremos Dab, y yo teníamos lo que solo podría describir como un lazo inquebrantable, o eso pensaba. Nos conocíamos desde 3er grado y era el hermano que nunca tuve. También estaba casado, pero se mudó con su esposa cuando ella consiguió un trabajo muy bien pagado en un gran bufete de abogados. Hace un año, su esposa murió en un accidente de tráfico y esto lo destrozó. Después del funeral, regresó a nuestra ciudad natal, pero nunca volvió a ser el mismo. Traté de estar allí para él, pero no se abría con nadie. Nadie entendía el dolor por el que estaba pasando. Así que le pedí a mi esposa que hablara con él, ya que ella también había perdido a un ser querido y tal vez Dab podría sentirse identificado con alguien que pasó por algo similar. Sí, ahora sé que esto fue un gran error. Empezamos a visitarlo a diario. Mi esposa pasaba horas en su casa incluso sin mí. Empezaron a ir de excursión juntos, ver películas sin invitarme, salir a almorzar, cosas que hacen las parejas. Esto era mucho más de lo que había imaginado y me incomodaba, pero Dab parecía estar mejorando gracias a ello. Es importante decir que, antes de todo esto, Sue y Dab nunca se llevaron bien. Siempre lo consideró un patán. Antes de casarse, Dab saltaba de una relación a otra y, aún después de casado, engañó constantemente a su esposa fallecida. Por eso, Sue nunca lo soportó y siempre me cuestionó por ser amigo de alguien con tan poca moral. Este desprecio que sentía por él fue lo que me hizo completamente ciego a lo que estaba por venir. Como mencioné, Sue y Dab se volvieron inseparables, hasta el punto en que ella lo invitaba a eventos que yo había planeado solo para nosotros. Además, comenzó a mostrar señales clásicas de infidelidad, siempre pegada a su teléfono, cada vez más distante, casi nula intimidad y llegando muy tarde a casa. Todo esto ya era demasiado sospechoso y un día, cuando estaba testeando, le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con una de sus amigas. Le pedí ver la conversación y se puso furiosa, llamándome posesivo. Cuando hablé con Dab sobre lo incómodo que me hacía sentir su amistad, me aseguró que no pasaba nada y hasta me acusó de no confiar en él ni en mi propia esposa. Me estaban manipulando. Esto continuó hasta que un día Sue dijo que iba a visitar a su hermana el fin de semana porque necesitaba espacio de mí, ya que la estaba volviendo loca con mis acusaciones. Seguía sospechando, así que llamé a su hermana para confirmar si la estaba esperando. Me dijo que sí, pero que Sue aún no había llegado. Para ese momento, ya habían pasado 7 horas desde que se había ido, y la casa de su hermana estaba a solo 4 horas de distancia. Algo en mi interior me dijo que fuera a la casa de Dab. Cuando llegué, vi el auto de mi esposa estacionado a unos metros de su casa. En ese momento, todo se hizo evidente, y me duele admitirlo, pero me puse a llorar. Lloré mucho. Después de unos minutos, decidí entrar para confirmar lo que ya sabía. Entré por la puerta trasera, que sabía que estaría abierta. Caminé en silencio y pronto escuché los gemidos de mi esposa. Me temblaba todo el cuerpo. Cuando llegué a la puerta de su habitación, miré por una pequeña abertura. Ahí estaba mi esposa, inclinada sobre su mesa de noche. Esa imagen nunca se borrará de mi mente. Estoy llorando mientras escribo esto. Abrí la puerta de golpe y ambos se quedaron paralizados, mirándome. Me costó cada gramo de autocontrol no golpear a Dab. Solo me di la vuelta y salí de la casa.
Pude escuchar cómo se apresuraban a vestirse y mi esposa empezó a gritarme que me detuviera, que podía explicarlo. No quería verla. No sé lo que habría hecho si me hubiera detenido, así que simplemente me fui. Lloré todo el camino de regreso. Mientras conducía, ambos me bombardearon con llamadas. Fui a la casa de un amigo de la universidad y he estado aquí la última semana. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar en nada más. Informé a mi trabajo sobre lo que estaba pasando y fueron amables al darme un tiempo libre. He recibido llamadas de Dab, de Sue y de nuestras familias. Le aseguré a mi familia que estoy bien y que volveré pronto, pero no he respondido a nadie más. Esto duele. Duele demasiado. Quiero morirme. Quiero desaparecer de este mundo, pero soy demasiado cobarde para hacerlo yo mismo. Estoy tratando de ser fuerte, pero mi voluntad se está desmoronando. ¿Cómo puede alguien a quien amaste de manera tan incondicional hacerte esto? No sé qué hacer. ¿Cómo se supera algo así? Actualización. Han pasado muchas cosas desde entonces, así que esto puede parecer una novela. Tengan paciencia. Cuando miré hacia atrás en mi matrimonio, casi todos mis recuerdos eran felices, lo que me hizo esforzarme tanto en encontrar una razón para quedarme. Pero cuando empecé a pensar en su engaño, en cómo ella y Deb me hicieron dudar de mi propia cordura, lo único que sentí fue rabia. Cuanto más profundizaba, más enojo sentía. Nunca olvidaré lo furiosa que se ponía Sue cuando le preguntaba dónde había estado cuando llegaba tarde a casa, o la mirada de desprecio que Deb me daba cuando le pregunté, de hombre a hombre, si pasaba algo entre él y mi esposa. El engaño ya era bastante malo. Nunca superaré eso. Está bien, fui un tonto y me engañaron, pero se necesita ser un tipo especial de persona para mentir tan bien y con tanta facilidad. No entiendo cómo pudieron cambiar de actitud así. Recuerdo una noche, 2 días antes de descubrirlo todo, cuando ella llegó tarde a casa. Me dijo cuánto me amaba y lo excitada que estaba mientras conducía de regreso pensando en mí. Ahora estoy casi seguro de que venía de la casa de Deb porque no llevaba ropa interior. Tuvo sexo con ambos, uno tras otro. Y yo la besé. Todo esto me hace sentir como un completo imbécil. ¿Cómo pude dejar que me pisotearan así? Me siento tan humillado. Cuanto más reflexionaba, más ganas tenía de ir a casa de Deb. Pero no podía. No hay justicia para mí, no con nuestro sistema legal. Ellos pueden torturarme, destrozarme mentalmente, pero si yo reacciono, el que termina en la cárcel soy yo. Hablé con mi abogada sobre esto y me insistió en que no hiciera nada estúpido. No solo terminaría en la cárcel, sino que pondría en riesgo mis posibilidades en el proceso de divorcio. Me sugirió ir a terapia, pero no quiero. No veo la necesidad. Seguía recibiendo correos de Sue, lo que solo aumentaba mi rabia. Seguía con la misma basura de antes, diciéndome lo miserable que sería su vida sin mí. Hasta tuvo la desfachatez de enviarme versículos de la Biblia sobre el perdón. Si de verdad le importaba tanto, ¿por qué lo hizo? Volví a trabajar porque quería mantenerme ocupado. Estar distraído me ha ayudado a sobrellevarlo mejor y ya no bebo tanto como al principio. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una carta de Sue. Quise tirarla a la basura, pero decidí leerla. En ella, hablaba sobre su terapia individual y cómo la ayudó a descubrir problemas internos que tenía consigo misma. El más grande de todos era su baja autoestima. Explicó que la diferencia en nuestra apariencia física la hacía sentirse insegura y que, en el fondo, quería sentirse deseada por alguien más aparte de mí. Según ella, su hermana siempre había sido mucho más bonita que ella, lo que contribuyó a sus inseguridades. Dijo que, aunque sabía que yo la encontraba atractiva y la hacía sentir hermosa, buscó validación en otra persona. Se disculpó nuevamente y dijo que no era una excusa, pero que quería asegurarse de que nunca volviera a pasar si yo decidía darle otra oportunidad. Luego me preguntó si podíamos intentar terapia de pareja para salvar nuestro matrimonio. Para ese punto, seguía sin responder a ninguno de sus mensajes ni a los de su familia. Así que simplemente lo ignoré. De todos modos, inicié los trámites de divorcio y lo primero fue dividir nuestras finanzas. Lamentablemente, no podía desvincularme de ella sin su consentimiento. Cada uno tiene cuentas separadas, pero también tenemos una cuenta de ahorros conjunta, y no puedo retirar mi parte sin su aprobación.
Aunque gano significativamente más que ella y he contribuido con la mayor parte del dinero en esa cuenta, probablemente tendré que dividirlo 50/50. Así que seguí adelante con la solicitud de divorcio. Le entregaron los papeles hace unas semanas, y ahí comenzó el desastre. El mismo día en que le entregaron los documentos, se presentó en mi apartamento con la demanda de divorcio en la mano. No sé cómo descubrió dónde estaba. Nos quedamos mirándonos por lo que pareció una eternidad, y todo el dolor de esa noche volvió de golpe. Todas las emociones regresaron con más fuerza. Casi me puse a llorar otra vez, pero no lo hice. Se veía como si hubiera estado llorando y corrió hacia mí para intentar abrazarme. La aparté suavemente, y eso la puso histérica. Empezó a gritar, preguntando por qué me estaba rindiendo tan fácilmente y si podíamos hablarlo. En ese momento, solo quería alejarme de ella. Verla me hacía sentir demasiadas cosas a la vez, así que intenté irme antes de hacer o decir algo de lo que me arrepintiera. Cuando intenté subirme al auto, ella se tiró sobre el capó. Le pregunté qué quería y dijo que solo quería hablar, que no podíamos terminar nuestro matrimonio sin al menos aclarar las cosas. Cedí porque claramente no iba a aceptar un no por respuesta y estaba haciendo un escándalo. Entramos a mi apartamento y me senté a escuchar lo que tenía que decir. Otra vez dijo que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, que no ama a Dev, que está arrepentida. Me dijo que había investigado sobre cómo seguir adelante y sugirió una separación temporal. Durante esa separación, según ella, yo podía salir con quien quisiera, pero que no finalizara el divorcio todavía y al menos le diera la oportunidad de reconstruir nuestra amistad y luego nuestra relación como esposos. Propuso muchas otras cosas ridículas, como un matrimonio abierto donde solo yo tuviera permiso para estar con otras personas. Hasta me mostró historias de parejas que habían superado una infidelidad y sugirió mudarnos a otro estado o incluso a otro país, solo los dos. Esa parte me dolió, porque antes de que pasara todo esto, habíamos hablado de mudarnos y formar nuestra familia. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio, solo mirándonos. Entonces le pregunté por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué me engañó con él y solo volvió cuando la descubrí? Se puso a llorar aún más fuerte cuando le hice esas preguntas. Dijo que se sentía culpable incluso durante el engaño, pero que no sabía cómo detenerlo. Que estaba tan metida en la aventura que no pensó en las consecuencias ni en lo que iba a perder. Me dijo que la terapia le hizo darse cuenta de que probablemente me habría engañado en algún momento, si no con Dev, con alguien más, debido a los mismos problemas internos que ella desconocía. Le pregunté si amaba a Dev y me juró que no. Dijo que no ha hablado con él desde que me fui y que ni siquiera sabe dónde está ahora. Que solo me ama a mí y haría cualquier cosa para enmendar lo que hizo. Le pregunté si alguna vez me había engañado antes de esto y juró por su padre fallecido que esta fue la primera y única vez. También le pregunté quién más sabía sobre su aventura con Dev. Dudó y luego dijo que solo su hermana, pero que ella se enteró pocos días antes de que yo lo descubriera y le rogó que terminara y me lo confesara. Los que sospechaban que su hermana lo sabía tenían razón. Por último, le pregunté por qué estaba suplicando tanto. ¿Por qué no simplemente se iba con Dev? ¿Solo lo hacía porque sentía que era lo correcto y no porque realmente quería estar conmigo? Dijo que lo hacía porque me ama y porque sabe que tomó decisiones horribles. Hablamos por mucho tiempo. Ella lloró mucho, pero yo no. Ya había llorado suficiente cuando descubrí todo y no me quedaban lágrimas para esto. Luego le pregunté si había algo más que quisiera decirme, si había algo más que estuviera ocultando. Comenzó a sollozar de nuevo y me pidió que no me enojara. Me puse muy nervioso cuando dijo eso. Lloró un rato antes de que le insistiera que lo dijera de una vez porque me estaba poniendo ansioso. Entonces lo soltó. Dijo que descubrió que estaba embarazada poco después de que me fui y que se hizo un aborto porque no estaba segura de quién era el padre. Dijo que pensó que si resultaba ser de Dev, no habría posibilidad de reconciliación y sintió que tenía que hacerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba en shock y ella comenzó a suplicar aún más que no dejara que esto fuera el final de nuestra relación. Me quedé completamente entumecido. Le pedí que se fuera y ella me rogó que me quedara. Que aún necesitábamos hablar. Todas esas súplicas solo me enfurecían más, sumadas a la noticia que acababa de recibir.
Le pregunté de cuántas semanas estaba cuando supo que estaba embarazada y dijo que solo de unas pocas. Entonces me cayó el 20. Espera. Dijiste en un correo que solo empezaste a acostarte con Dev como una semana antes de que yo lo descubriera. ¿Era mentira? Ella asintió. Maldita sí, asintió. Explicó que solo dijo eso porque no quería lastimarme con los detalles y estaba tratando de minimizarlo. Confesó que lo físico había durado menos de un mes. Intentó consolarme, pero la aparté. Le pedí que se fuera y que nunca regresara. Trató de decir algo, pero simplemente empecé a gritarle que se fuera. Me preguntó si podríamos hablar otra vez cuando hubiera procesado todo y me negué. Le dije que había conseguido un trabajo en otro estado y que me mudaría en cuanto el divorcio estuviera en marcha. En nuestro estado hay un periodo de espera de 2 meses después de presentar la solicitud. Ya tenía esto planeado y solo estaba finalizando todo antes de renunciar a mi trabajo actual. En ese momento, ya había dado aviso a mi jefe. Cuando escuchó esto, fue más de lo mismo, llanto y súplicas como antes. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Finalmente se fue de mala gana, y yo simplemente me quedé tirado en el suelo preguntándome en qué fallé. ¿Cómo llegó mi matrimonio a este punto en tan poco tiempo? No lo entendía. Antes estaba casi seguro del divorcio, pero después de hablar con ella, ahora estaba completamente seguro de mi decisión. Ignoré todos los intentos de contacto de Sue nuevamente. Sin embargo, hace unos días, el jueves, recibí una llamada de mi madre diciendo que Sue estaba en el hospital. Aparentemente, fue hospitalizada por una sobredosis de drogas. Todo esto me parecía una pesadilla. Aún no sé cómo procesarlo. ¿Por qué está pasando todo esto? Fui a visitar a Sue al hospital y parecía estar bien, pero la ingresaron en una unidad psiquiátrica. Así están las cosas ahora. Todavía no tengo idea de por qué hizo esto, y cuando fui a verla, estaba dormida. Me duele porque aún la amo, y en este momento solo me alegra que esté bien. No he estado pensando en el divorcio con todo lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo sigo adelante con esto? Probablemente me estoy saltando muchos detalles importantes, pero agregarlo solo haría esto interminable. Solo necesito sugerencias sobre qué hacer a continuación. Actualización 2. Esperaba que mi última actualización fuera la última vez que hablara sobre esto, pero aquí estoy de nuevo. Han pasado unos 8 meses desde que mi vida se convirtió en un completo desastre y, desafortunadamente para mí, las cosas siguen empeorando. No voy a entrar en demasiados detalles, pero espero dar suficiente contexto para recibir comentarios constructivos de ustedes. Me han ayudado mucho más de lo que imaginan. La última vez que publiqué, Sue estaba en un estado mental bastante malo, pero afortunadamente mejoró después de recibir terapia. Me sentía muy mal por ella, pero sabía que no podía quedarme. Sé que muchas parejas logran superar cosas como esta, pero también me conozco. Si me hubiera quedado, solo me habría hecho daño a mí mismo y a ella. Nunca podría superarlo por completo y probablemente seguiría guardando resentimiento incluso años después. Acordamos divorciarnos, pero ella quería que mantuviéramos algún tipo de contacto, aunque fuera mínimo. El proceso de divorcio fue bastante fluido, y nos divorciamos hace aproximadamente un mes. Me mudé a la costa oeste para empezar de nuevo y finalmente las cosas comenzaban a mejorar para mí. Pero entonces recibí una llamada de la hermana de Sue. Para resumir, Sue sufrió un derrame cerebral. Está casi completamente inmovilizada en el lado izquierdo de su cuerpo y apenas puede hablar. No puedo ni poner en palabras lo devastador que fue escuchar eso, y mucho menos lo destrozado que me sentí cuando fui a visitarla. No se parecía en nada a la persona que conocía, y siempre lloraba cuando me veía. Una de las peores partes de todo esto es que no puedo evitar sentir que es mi culpa. La gente me dice que no lo es, pero no puedo dejar de sentirlo así. Incluso su familia más cercana dice que no es mi culpa, pero puedo percibir cierta hostilidad cada vez que hablo con ellos. Su tía me insultó frente a todos cuando me vio, y nadie dijo nada. Solo me pidieron que lo dejara estar y siguiera con mi vida. Por mucho que quisiera simplemente seguir adelante, todavía me duele saber en qué terminó todo esto. No he hablado con Sue desde que tuvo el derrame, y su familia no me deja verla porque, según ellos, le causo estrés. Ni siquiera sé todos los detalles porque ahora ya no tengo derecho a saberlos. No puedo tomar un respiro. Supongo que jodí todo.